¿Cómo están aquí en la República de la Normalidad? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Les cuento cuál es mi visión del periodismo y después vamos a tener una nota que de alguna manera encaja con esta visión que uno tiene, ¿no? Y perdón por aludir a veces pido perdón por aludir a cuestiones académicas, pero es importante. Entre el año 1915 y 1940, en la ciudad de Chicago y en la Universidad de Chicago, había un grupo de sociólogos y filósofos y teóricos que hacían una sociología teórica. Y algunos de ellos, uno se llamaba Robert Park, muy importante, y otro Herbert Mead y otros, dijeron, pero nosotros para entender tenemos que bajar a las calles, ver qué pasa afuera de las paredes de la universidad, con todo el saber que da la universidad, pero ver qué ocurre en las calles. Chicago en ese momento, como ustedes sabrán, se iba convirtiendo en una ciudad donde el crimen crecía, la inseguridad, la mafia, después vino la ley seca, la Gran Depresión, y se convirtieron en periodistas, varios de ellos, entendiendo que el periodismo era una conjunción de los saberes conceptuales, de lo que sabían ellos por la sociología, especialmente por la sociología, pero también por la filosofía y por la psicología, con la observación. Observar qué es lo que ocurre. ¿En dónde? En las calles mismas, para tener la voz del otro. Es decir, el periodismo no es la voz propia, sino la voz del otro, que hable el otro. Después vos accionás o publicás lo que opinás sobre el otro. Esa es tu opinión sobre la voz del otro. Pero básicamente mostrás el mundo, mostrás la sociedad, las tribus urbanas, por ejemplo. Ellos fundaron una escuela que se llama interaccionismo simbólico, es decir, cómo interactúan las distintas tribus urbanas. Vos mismo pasás de una tribu a otra. Vos no te comportás del mismo modo en la cancha de fútbol que en un banco de la escuela o del instituto terciario, de la universidad. No, no está mal ni bien ninguna de las dos. Quiero decir, uno varía sus comportamientos que en un restaurante, que manejando el auto. Vos entendés el contexto. Y esa interacción entre las distintas tribus se llama interaccionismo simbólico. ¿Qué quiero decir con esto? Que, como me decía una persona que yo aprecio mucho por su agudeza intelectual, que la vida de un periodista es un poquito de Harvard, sí. Harvard como metáfora de un saber académico de calidad, pero un poquito de Puente Alsina también, un poquito de Pompeya, ¿viste? Un poquito de Cayo, de conurbano. Mitad y mitad, ¿no? En la medida de lo posible. Si no, podés ser meramente académico. Pero la profesión periodística, el diálogo es una conjunción de unos saberes conceptuales, pues si no, a ver, vos no podés hablar de lo que ocurre en China. ¿Vos te das cuenta, oíste o viste lo que está pasando en China? En China están saliendo de a miles a la calle. China, ¿eh? Un estado autoritario, profundamente autoritario, al grito de andate Xi Jinping. Xi Jinping es el líder máximo de China que fue reelecto para siempre, más o menos. Algo que salir en China a protestar, tiran, ¿eh? El ejército, la Fuerza Armada China tiran y tiran a matar. Es muy curioso porque todo explota en una fábrica, en un pueblo que se llama Zhengzhou, donde ensamblan celulares iPhone. Y los obreros se cansaron. Además hubo un brote de COVID, etcétera. Pero después se propagó. Y está pasando eso. ¿Cómo entendés eso que pasa en China? Y es difícil porque no estamos allá. Si no, hay que ir allá, como los que fueron enviados a Ucrania, etcétera, ¿no? Y ahí comprendés. En este momento está complicado, pero se entiende desde en situación. En situación. Vean, lo postnormal, lo que nosotros denominamos postnormal, es, por ejemplo, agudizar la capacidad de comprensión. Y no es fácil. No es fácil comprender al otro, precisamente porque es otro, porque tiene otra cultura, porque piensa de otro modo.
Pero lo normal es entender dónde te movés vos y los tuyos y tus semejantes. Lo posnormal es enriquecerte con la mirada del otro, con la perspectiva del otro, con la cultura del otro, con la religión del otro, y tratar de comprender, agudizar la capacidad de comprensión, es lo que nosotros, es, entre otras cosas, una de las acepciones que le damos al concepto de posnormalidad. Y también, como sabemos, la posnormalidad es agudizar la capacidad de comprensión y la capacidad de adaptación a lo nuevo. Por ejemplo, esto de Twitch es nuevo. Esto es nuevo. Yo soy un periodista que viene de otras cosas. Aprendí a hacer periodismo diagramando. ¿Sabes lo que es diagramar? Es pensar un diario, la maqueta de un diario, donde va la foto, con la nota principal, la nota secundaria. Yo sabía diagramar con lápiz y papel. ¿Te diría un dinosaurio? No, sería un dinosaurio si no estuviera haciendo Twitch. Al contrario, vas adaptándote. De todas maneras, en lo que Twitch, Spotify, eh, todo lo que las redes en las que estamos, YouTube, etcétera, etcétera, ¿no? El streaming, si te adaptás al streaming o te quedas un poquito atrás, sin desesperaciones, pero esto tiene un valor enorme, ¿no? Adaptarse, asimilar lo nuevo, que es al fin y al cabo, agudizar la capacidad de comprensión, que es al fin y al cabo aprender y emprender. Aprender y emprender, que es un poco la nota que vamos a tener dentro de un ratito con Carolina Di Carlo, que asumió el desafío de un emprendimiento, digamos, ¿no? Aprender y emprender, es decir, afrontar o inventar o innovar para crear circunstancias o cosas o productos o artefactos que no existían, o modalidades o modos de pensamiento que son nuevos, postnormales, ¿no? Es decir, yo estaba acostumbrado a escribir con la máquina de escribir muy bien, muy rápido, y de pronto vino otra cosa y hay que acostumbrarse también. La máquina de escribir no existe más, ¿no? Y si no te acostumbras, quedaste afuera de tantísimas cosas de esta profesión fascinante que es la comunicación. Este es el mundo de la comunicación, de las telecomunicaciones, de las comunicaciones a través de las redes. En buena medida las horizontaliza, porque vos estás ahí, podés mandar un mensaje, ya, ya. Y también es un mundo de la instantaneidad. O sea, estoy mirando, yo también estoy relojeando el partido del Mundial y ya, yo ya sé lo que, y vos también sabés qué es lo que está ocurriendo y vos estás pensando, como estoy pensando yo, en simultáneo con el acontecimiento que está ocurriendo en este momento en Qatar. ¿Vos sabías que existía Qatar? ¿Otro mundo? Bueno, eso es el mundo global, el mundo de las comunicaciones globales, el mundo de los espectáculos globales, el mundo que nos toca vivir y al cual tenemos que adaptarnos. Porque si no nos adaptamos, el mundo nos devora. El mundo te devora si vos no te adaptás a la transformación. Bueno, y eso es la posnormalidad y eso es la conjunción de la que hablo, que es la conjunción entre aprender y emprender. Y ahora vamos a ver de qué se trata, haciendo una nota que sin duda les va a interesar. Bueno, se hizo la luz. Estamos acá en la oscuridad, cosas que pasan en este país con este calor y se cortó la luz, pero estamos de vuelta, claro, a full. Y nada, y que venga lo que venga, si se corta la luz vuelve. Y si se vuelve a cortar, volvemos. Porque esto es la posnormalidad, le ponemos fuerza a este tema y que venga lo que venga. Y a brillar. Bueno, vamos a escuchar a Carolina Di Carlo, si es que está allí. La habíamos saludado y se nos fue la corriente. Sí. ¿Cómo estás, ¿Qué tal? Caro? ¿Cómo Muy estás? bien, muy bien. Bien. Contame la historia de tu abuela, que es muy interesante. Decíamos Pirovska Borsitz, que después ustedes le pusieron, bueno, Rosita, la rebautizaron. No conozco el nombre Pirovska. Rosita Sí. le pusieron en realidad migraciones.
Sí, porque el nombre Piroshka significa como pelirrojita en sí, húngaro. Y entonces, cuando pasó migraciones que te ponían un nombre, digamos, español, cuando llegaba, dije, como no rojita o ni pelirrojita existe, le pusieron Rosita. claro. Así que bueno, a ella le quedó como en su documento argentino Rosita, pero mi abuelo, por ejemplo, le decía Piri, o bueno, ¿Y había en qué año muchos vino que decían. ella? ¿En qué año vino ella y en qué condiciones Ella vino? vino en, bueno, ella vino en el 29, huyendo de la pobreza de esa zona, digamos, post Primera Guerra Mundial. eh, en Europa, en la zona donde estaba mi abuela, había mucha pobreza y bueno, un poco huyendo de eso y buscando nuevos horizontes, llegan a Argentina. Eh, Se asentaron finalmente en Córdoba. Mi abuela era chica, tenía 4 años y siempre cuenta que lo único, contaba, porque ya ella falleció en los 2000. eh, Contaba que ella solo vino con una muñeca de allá y bueno, nada, venían con lo opuesto casi. Y vinieron en barco y se asentaron en Córdoba. Y, Y y pasó el tiempo, una de ella las cosas, crece acá y qué fue lo que ocurrió. ella crece acá en Córdoba y lo que condiciona su carrera y en definitiva lo que tiene que ver con Bor es que los papás le habían pedido a los hijos, que eran dos, ella y un hermano, que estudiaran algo, que tuvieran una carrera universitaria. Y le decían a mi abuela que por qué no era partera, porque partera le iba a permitir siempre tener trabajo. Se ve que ellos habían quedado con la angustia de no tener trabajo, entonces decían como siempre de nacimientos, bueno. Y ella, que era muy inteligente, la verdad, y además tenía mucha personalidad, decide estudiar farmacia y bioquímica cuando en ese momento las mujeres no estudiaban, básicamente, y Exacto. menos ese tipo de carreras. Eh, Ella está, de hecho, yo después busqué en el libro de la Universidad Nacional de Córdoba, dentro de las primeras mujeres egresadas de cada carrera. Ella termina farmacia antes del 50, entonces está como hasta el 50 están las primeras mujeres egresadas de la universidad. Y bioquímica la termina después del 50, por eso no aparece en esa carrera, pero digamos, no está como de las primeras mujeres egresadas por eso, porque están contabilizadas hasta el año 50. Pero básicamente era ella y no sé si alguna otra mujer que estudió las dos carreras y empezó como la mayoría de los bioquímicos trabajando en laboratorios y demás. En un momento ella se enferma de brucelosis y empieza como a hacer trabajos en la casa. Mi abuelo era médico, para hacerla corta, tenía un amigo fisioterapeuta y le encarga cremas. Y, y le encarga cremas y primero las usa él en las consultas y en los ¿Cremas tratamientos y para después, qué, Caro? al principio cremas para el cuerpo, para masajes, digamos. Y, y él le encarga cremas y eran tan buenas que le empieza a mandar a sus clientas a que le compren cremas a mi abuela. Bueno, la cuestión es que ella termina desarrollando a lo largo de los años una empresa, un laboratorio que se llama Rosedivor, al lado de su casa, en la que básicamente genera 3 unidades de negocio. Una eran las cremas, cremas y maquillaje y de todo, que tuvo como más de 60 productos. Después tenía una escuela para cosmetólogas, para ella como bioquímica, enseñarles, digamos, a quienes hacían cosmetología, y tenía un salón de belleza. Con ese salón de belleza llevó bueno, maquillaban y hacían, digamos, trabajaban para Cosquín, Para no me sale, el para festival. Para el el festival. festival de Cosquín, exacto. Y llegó hasta maquillar a Mercedes Sosa, te digo así para cuestiones muy, digamos, cosas que son interesantes de la historia. Y también estaba en un programa de tele de allá de Córdoba,
eh, en Canal 13 de Córdoba, en donde enseñaba ella a cuidarse la piel y demás, como una columna dentro del programa. Un poco avanzada, Eh, ¿no? Porque los cuidados de la piel también son una cosa que se desarrolla posterior y hoy sabemos que hay que sí, cuidarla. En aquel momento, bueno. sí, sí, Es exacto, decir que es súper de avanzada en todo. súper de avanzado, o sea que Ella es... no tomaba mucho sol, por ejemplo. Ah, mirá, No tomaba sol porque, y mira que no sé si ella, después con el tiempo sí, obviamente antes de que ella, pero al principio, en los 50, 60, no sé si se sabía tanto del efecto, pero ella no tomaba casi sol, tenía una piel increíble, eh, y, y bueno, nada, y empezó a generar, y la gente, y bueno, nada, tenía mucha producción, inclusive ganaba, mi abuela era director del Hospital Rawson en Córdoba y ella llegó a superarlo digamos, entrada al hogar, que también era raro en ese momento que la es mujer cierto. ganara más que el hombre. O sea que esa nena que bajó con Eh, una muñeca de un barco en el puerto de Buenos Aires, que le cambiaron el nombre, pues ni siquiera existía una traducción, desde esa muñeca llegó con ánimo de emprendimiento y de innovación a, bueno, a crear una empresa. sí, sí. Y bueno, la cuestión es que cómo llegas también en el sentido de que qué pasa en el medio, ninguno de los tres hijos se dedica a esto. Eh, Todos guardan información, pero ninguno se dedica. Cada uno, mi papá es contador, mi tío es ingeniero y mi tía abogada. Son tres hijos que ninguno sigue con el tema. Mi abuela tenía un poco la esperanza. Yo lamento un poco de las cosas que como que me da es no haberlo hecho antes. Pero en pandemia, Mirá, cuando todos nos replanteamos un poco en dónde estábamos parados, qué hacíamos en nuestras vidas, yo dije, ¿por qué no? A mí una de las cosas que me frenaba mucho es que yo no soy bioquímica. Yo claro. soy licenciada en comunicación. En San Andrés, Pero, ¿en San Andrés te licenciaste en comunicación? sí, sí. Ah, mirá. Yo, ¿Y vos también? No, no, yo sos más presido grande. No. el board del consejo asesor de la Ah, maestría de Clarín y la Universidad de San Andrés y ahora en un ratito me voy al acto de egresados de nuestra carrera, bueno, así que conozco bien todo eso. Bueno, capítulo aparte, te licenciaste en capítulo aparte de San comunicación. Andrés, que la verdad es que es un lugar ideal para estudiar, como que la realidad uno se siente que es un ámbito que lo inspira. Pero bueno, Bueno, eso es otro otro capítulo, pero capítulo, sí, ya que pero es sacaste el tema, importante, ese campus y todo sí, lo demás, ¿no? O sea, es importante. Entonces, vos sí. licenciado en comunicación San Andrés, pero te Y mandaste bueno, igual. y nada, y yo decía, siempre aficionada de las cremas, todo, pero te decía, no, no, como que de qué lado lo encaro. O sea, las veces que se me había planteado en la cabeza, como que lo había desestimado totalmente porque dije, ¿de qué lado lo hago? La realidad es que a veces uno tiene las cuestiones más cerca de lo que cree, porque mi marido es ingeniero químico, se dedica a otra cosa, pero como que en un punto dije, bueno, tengo un respaldo de Claro, última para cualquier cuestión que necesite. Él no se dedica a esto, pero bueno, fui a buscar personas idóneas en el tema y empecé a trabajar con un grupo de bioquímicas simplemente tratando de hacer renacer estas fórmulas, sin saber si las iba a lanzar o no. Pero yo lo que hice fue, bueno, vamos a ver qué fórmulas pueden salir a partir de esta información que tengo y trayendo, digamos, adaptándolas a las novedades de hoy. Y bueno, la verdad que salieron cosas buenísimas y me empecé a entusiasmar y bueno, eh, cosas obviamente como todo lo que, registramos. claro, ¿Cómo? cosas como que, ¿qué es lo que ustedes producen? Y la que a mí yo más quería lanzar es esta que es la leche de pepino, que es, mira, te la muestro ya que estamos de Sí, paso, por supuesto. que es una leche de limpieza que se hacía, ay, No, se ve que es perfecto. una leche de limpieza que hacía mi abuela, que bueno, había muchas marcas que antes hacían leche de pepino, que era un elemento para limpiar la piel y para que en vez que no te quede, viste, a veces cuando te limpias con jabón o con gel te queda muy seco, esto es como Un- una forma de limpiar la piel que queda Hidratada. más suave la piel, más hidratada y demás. Y después el tónico sacamos, después sacamos un serum. El Eh, serum qué hace?
El serum es hiperhidratante, entonces tiene desde ácido hialurónico y niacinamida, que también es antioxidante, extracto de té verde, eh, y la vitamina A, que no la tengo acá porque no me la traje hasta acá al escritorio, pero la vitamina A es una crema que también viene de lo que tenía mi abuela, que era una crema muy nutritiva para la noche principalmente. Eh, el tónico también tiene, la rutina de mi abuela era leche de pepino en general, como forma de limpieza. Hay otros productos que ella tenía de limpieza, pero el caballito de batalla era ese. Después tónico, después hidratante y antiactínico, porque antes en vez de protector solar, que no existía el producto protector solar, se ponían antiactínico, que era antimanchas las mujeres, Ah, para sacarse las manchas. Eh, Así que bueno, esos eran como la rutina básica, y después tenía, como te digo, maquillaje y un montón de cosas. Yo de todos esos ya lancé el tónico, la leche de pepino y la vitaminada, y próximamente, el próximo producto es otra hidratante que tenía ella, que era bioactiva, que bueno, a nada. mí lo que me interesa es, además de todo lo que estás contando, esa historia formidable de una inspiración que viene de tu abuela. Vos la llegaste a conocer bien a tu abuela, y ella Sí, sí. te hablaba de las recetas, cómo llegaste No, a... en realidad lo loco era que ella era una mujer bastante callada, y yo me fui enterando, o me fui dando cuenta de lo grande que había sido después de que ella falleció. O sea, mi Mm, abuela era mi abuela, como les pasa a muchos, sí, que por bueno, es mi supuesto. abuela. Y nunca era de las que me iba a perseguir con vení que te haga una limpieza de cutis, no, cero. Pero era una referente. Como a mí me interesaba el tema, yo cuando quería saber algo, sí le preguntaba. También me pasó que yo viví en Buenos Aires mucho tiempo, desde los 8 años, entonces el momento de ver a los abuelos en Córdoba era como un momento también de vacaciones, de disfrute. No estábamos tanto al tanto de, eh, por ahí esto ya eran cuestiones muy profundas para entrar en detalle sobre las fórmulas y demás, cuando por ahí era el momento de otras cosas, ¿no? De estar juntos, después de que por ahí nos veíamos a mitad de año y a fin de año, en todo el año. Pero sí, que te puedo hablar digamos, lo que me fui dando cuenta después, lo que todo el mundo que veía a mi abuela decía, ay, la piel que tenés, viste, cuando la saludan, qué sé yo. Sí. Y yo era nada, estaba acostumbrada a que era eso. Después empecé a ver fotos y todo, digo, claro, cómo se cuidaba la piel. Después por ahí nos empezó a pasar que cuando éramos adolescentes, ella guardaba en un cuarto algunas cosas de maquillaje y demás, entonces nos llevaba por ahí al cuarto y nos decía, toma este delineador, toma esto, como que viste, era el cuarto así que estaba, un mini depósito que ella tenía en la casa, que era mágico. Y, pero nada, por eso te digo que un poco yo le decía, es la mamá de mi papá, pero igual le decía a mi mamá el otro día, le digo, ay, cómo me hubiera gustado charlar tantas cosas que, digamos, que no pude charlar si yo hubiera sabido que yo iba a querer seguir esto, ¿no? Pero bueno, es así la vida. Excelente, interesantísimo, Carolina. Te agradezco muchísimo que nos hayas contado la historia de tu abuela y tu propia historia y tu emprendimiento. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, un abrazo grande. Vos sabés que yo me preguntaba cuando escuchaba esta historia de Carolina Di Carlo, la inspiración de una abuela que baja con una muñeca desde Hungría, sin nada más que eso, y genera no solamente un emprendimiento al lado de su casa, es, eso es el progreso, eso es el progreso e inspira a su nieta. Hay miles de historias en la Argentina como esa, ¿no? Y mucho que pensar respecto de quién te inspiró, quién fue tu ángel de la guarda, no sé cómo denominarlo, quién te inspira, quién dejó una semilla en vos, ¿no? Para que vos, de alguna manera, logres caminar hacia adelante. Hay un libro que se llama Viaje a la semilla, ¿no? Que es un poco, me parece, una tarea de todos,
de cualquiera de nosotros, que podemos emprender un viaje a la semilla para que fecunde, la semilla para que florezca, ¿no? Hay una semilla en cada uno, en algún lugar, que puede ser tu abuelo, tu abuela, de un amigo, una circunstancia en la vida. ¿Cuál es el viaje a la semilla? Mientras hablamos y pensamos en todo esto, el país continúa su marcha. Hoy habló Cristina Fernández frente a las imputaciones del fiscal Luciani. Va a haber un dictamen por la causa vialidad el 6 de diciembre. Manejó el hilo argumental que viene manejando de que esta es una persecución, un pelotón de fusilamiento, dijo, comparó el partido judicial con el partido militar. Error, la verdad que el partido militar fue una tragedia muy grande para hacer una analogía respecto de un procedimiento que hasta ahora sigue los cauces que debe seguir un procedimiento. Veremos, ¿no? Veremos qué es lo que ocurre. Además, opinión personal, ¿no? La justicia no está para salvar a alguien por su relevancia política, que Cristina Fernández la tiene, sin lugar a dudas. 2 veces presidenta, vicepresidenta, sostiene un caudal de votos, pero la justicia no está para eso. Veremos qué dictamina, ¿no? No es tan fácil dictaminar según la acusación del fiscal Luciani que una persona es jefe de una asociación ilícita. Hay que ver cómo se fundamenta un fallo y qué es finalmente lo que deciden. Después hay otra causa que es Otesur Sauce, que me parece que está mucho más complicada todavía, y esto implica un panorama político arduo en la Argentina que el Mundial no tapa. Finalmente quería decir esto. El Mundial lo disfrutamos, lo vivimos. Mañana, acordate, vamos a estar acá con Ale Fantino a full mirando a Argentina, pero te imaginas qué fiesta que va a ser, ¿no? Con Fantino y los que estemos acá en esta tribuna y vos vas a poder ver ese espectáculo, ¿no? Yo quiero ver el partido al lado de Ale porque todo lo que sabe de fútbol y de tantas cosas es espectacular. Y porque te comento también, sí, vamos a reaccionar en vivo, vamos a ser filmados con nuestras reacciones frente a los avatares del partido. Acá el fútbol nos gusta. Nosotros no estamos afuera del fútbol, estamos ahí adentro, ¿no? Cuando yo digo el fútbol no borra la malaria, no la borra, pero también estamos adentro del fútbol, nos interesa. Yo hablo con el Flaco Pacet, que creo que lo vi por ahí, el gran arquero, ¿no? de Unión, de River, campeón, bueno, y le pregunto y en general sabemos, y nos importa, y por supuesto nos importa el Mundial. Dicho sea de paso, creo que Estados Unidos le está ganando a Irán. ¿Qué partido ese con las connotaciones geopolíticas que tiene? Porque Estados Unidos e Irán, ¿no? Y veremos quién pasa de ronda ahí. Me parece que hasta el momento Estados Unidos. Y otro partido que también es interesante, que es Inglaterra-Gales, porque Inglaterra-Gales es un tema. Saben que Gran Bretaña es Inglaterra, Escocia, no se aman, ¿eh? Yo conozco por suerte Inglaterra y conozco Escocia, no se aman. Son el mismo idioma, una historia en muchos sentidos común, pero la relación es complicada. Y Gales, que está, la capital de Gales es Cardiff, que está bastante cerca de Londres, yo creo que en 1 hora y media llegás en auto o en tren, y que está frente al mar, y Gales está en el corazón de lo que llamaríamos el Reino Unido, pero no es exactamente lo mismo, aun cuando el heredero al trono de Gran Bretaña es el príncipe de Gales. Pero fíjate, tienen 2 equipos de fútbol. Y en Gales además, son muy pocos los que lo hablan otro idioma, el gaélico justamente. Que habla muy poca gente. ¿Sabe dónde se habla galés? En la Argentina. Las colonias galesas del sur que están en Chubut todavía conservan, el idioma, que es una cosa muy compleja y que nada tiene que ver con el inglés. Por supuesto, la realeza británica habla galés, porque consideran que Gales está en el centro mismo del reino. Bueno, la monarquía y los reinados y la realeza a nosotros nos parecen lejanos.
Pero la monarquía tiene una cierta sabiduría. ¿Cuál es la tarea de un monarca? No hacer nada. Es como un objeto inanimado. Mirá si podés The Crown. Como un objeto, no hacer nada. Es decir, el rey reina pero no gobierna, ya lo sabemos. No gobierna. Opera simplemente como símbolo de una unidad. Cae un primer ministro y sube al poder otro, el reino permanece. El rey permanece. Por lo tanto, muerto el rey o la reina, como murió hace poco, viva el rey, porque no puede haber un instante sin reinado, es decir, sin reino unido. Entonces es una fíjate vos lo que son las complejidades de los sistemas políticos. Es una monarquía democrática. Es una monarquía democrática. Es una realeza, pero el rey no es el reinado absolutista de otrora. De hace muchos siglos que no es así. Desde John Locke, un filósofo muy importante, ¿no? que descubrió el parlamentarismo. ¿No? El rey es simplemente una ficción, un símbolo. Consensuamos que esa corona es el poder del reino. La corona es el objeto inanimado, pero unifica la diversidad de culturas, de personas, el cosmopolitismo de un reino. Bueno, acá vivimos de otra manera, es otro sistema y tenemos nuestros propios, nuestra propia fortuna y nuestros propios infortunios, ¿no? Y los infortunios tienen que ver con un problema terrible. Detrás de la inflación y detrás de todo hay un problema que es la corrupción. Ya lo sabes. Ya lo sabes. Y es un problema mayor, es un problema de la cultura política que no termina de desterrarse, ¿no? La corrupción atravesando tantísimas cosas. Hay que estar atentos porque de acá al 6 de diciembre, ¿cuánto falta? Ya va a haber un dictamen sobre Cristina Fernández. Y hay que ver cómo, diciembre, hay que ver qué dictaminan los jueces. El que habló hasta ahora es el fiscal Luciani. Él tiene que acusar. Se defiende la acusada. Lo hizo hoy Cristina Fernández. Después hay que ver cuál es el dictamen y qué ocurre socialmente, en función de quienes estén de acuerdo o en desacuerdo con el dictamen, con el fallo, que no sabemos cuál será. Pero vivimos en un estadio que es como estar en vilo constantemente, por la inflación, por la política, bueno, nunca sabemos qué va a pasar, pero, esto es lo que yo quería hacer, pero hay otro país. Hay una Argentina del emprendimiento, hay una Argentina del trabajo, hay una Argentina del estudio, hay una Argentina de la gente que se levanta temprano y toma el tren, hay una Argentina de las historias de vida que contra viento y marea la luchan y la ganan, al fin y al cabo, de una u otra manera. Bueno, a veces perdés, a veces ganás, esto lo digo siempre, a veces empatás, pero el mero esfuerzo ya es una suerte de triunfo. Quiero decir, el desarrollo de una sociedad proviene del esfuerzo de sus habitantes, no solamente de su clase política. Hay un país afuera, se llama la sociedad civil. Vos tenés la clase política y la sociedad civil. Hay un país afuera de la clase política. Yo no quiero imputarle a la clase política todos los males, porque sería una generalización injusta. Pero afuera de la clase política hay una sociedad civil. Y esa sociedad civil, si uno analiza la historia de la Argentina, no solamente resiste, sino que insiste en bancarse justamente los hechos que vienen agraviando muchas veces nuestra condición laboral, ¿no? Devaluando nuestro esfuerzo a través de la inflación, horadando la tarea que a veces lleva generaciones y entonces tantas empresas que quiebran y personas a los cuales su salario se les rebaja y despedidos. Igual la sociedad argentina da muestra, es un poco el mensaje que damos acá en la posnormalidad. A través de personas singulares o de grupos, de científicos, de estudiantes, da muestras de resistencia y
insistencia en seguir avanzando a pesar de todo, de seguir sosteniendo lo conseguido a pesar de todo y de continuar. Hay instituciones en la Argentina que es interesante verificar en su riqueza. Por ejemplo, acá nomás, bueno, en las Heras y Agüero, por ahí está la Biblioteca Nacional. ¿Entraste alguna vez? Entra, hay un montón de gente leyendo, de todas las edades, leyendo libros, es decir, estudiando. Hay que ir a las facultades, no generalizar, las facultades, el adoctrinamiento, en algunas sí hay eso. Pero no, entrada de ingeniería, entrada de exactas, fíjate los alumnos estudiando, entrada a medicina. Entonces hay una fuerza, ¿no? Hay una fuerza. Se me dirá, en todas las sociedades ocurre lo mismo. Bueno, hablamos de la Argentina, no necesariamente en todas. Prevalece contra viento y marea una voluntad de aprender. Yo digo, la voluntad de aprender debe imponerse sobre la burda voluntad de poder. Es la voluntad de aprender. Por eso, a la voluntad de aprender que prevalece sobre la burda voluntad de poder, nosotros la denominamos posnormalidad. Aprender, 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 estudiar, estudiar, estudiar. Y se estudia, ¿cómo se estudia? En función de lo sabido, de lo retrospectivo, cómo hicieron nuestros ancestros, ¿no? Saber qué hizo San Martín, saber qué hizo Mariano Moreno, pero también saber qué hicieron los griegos o los romanos. Si vos que estudias derecho, tenés que conocer derecho romano, tiene 2000 años. Y tenés que conocerlo, porque ahí hay tantísimas cosas para aprender, ¿no? O sea, el pasado, o como decían los latinos, la historia es maestra de vida. Digamos, accediendo a la historia, lo que hicieron, el mundo no fue inventado ahora, a pesar de que ahora inventamos internet y todo eso. Entonces, milenios y muchísimos milenios. Entonces, el pasado enseña, pero enseña para afrontar el futuro. Conociendo el pasado, afrontás el futuro. Y entonces podés leer lo que ocurre con muchas lentes. O sea, vos podés escuchar a Cristina Fernández y al fiscal Luciani, lo que fuera, pero le pones lupas históricas y le pones conceptos. Cristina Fernández le pone uno, esto es lawfare. A mí me parece que si uno analiza, esto no es lawfare. Si uno analiza la historia y la historia de los juicios en la Argentina, no hay lawfare. Y esa analogía entre partido judicial y partido militar, no. Por el contrario, digamos, fue la justicia argentina de la mano del fiscal Estracera y de la CONADEP y del gobierno de 1983 y de muchísima gente la que logra enjuiciar al partido militar y encarcelar a los responsables de tanta oscuridad en la Argentina. De manera que es opuesto. Que la justicia está infiltrada parcialmente por la política no cabe ninguna duda. Hay una justicia que permanece en pie. Eso, que permanece en pie. Y eso, en la medida en que permanezca en pie y que se amplíe una justicia autónoma del poder político, crece la democracia. Y en la medida en que la justicia se permita la vulnerabilidad y la corrupción, se achica la democracia. Este es un punto central. Terminamos con Budín de Limón que dice, Doc, cuando yo era chico creía que no servía de nada estudiar historia, porque creía que como ya pasó no tenía sentido. Pero cuando creces te das cuenta de que muchas veces la historia se repite. Y es así. Un abrazo para cada uno de ustedes, muy afectivo. Hasta mañana, vamos con todo con el partido mañana, ¿eh?